que les he pedido que vayan haciendo. ¿Cuál último? ¿A qué último te referís? Bueno, yo estoy preguntando si tienen alguna duda. Yo les he dejado o les he dicho, hagan este otro, hagan este otro. Quiero saber si existen dudas puntuales con los que han hecho. Ingeniero, buenos días. Creo que el compañero se refiere al ejercicio 35. Ejercicio 35. Déjame ver cuál es ese porque no lo tengo así inmediatamente a la mano. Muy bien, ¿qué área les quedó? A mí me quedó de 393.146.44. Está muy aproximado, solo que no encuentro dónde está el... Permíteme. No encuentro... Aquí está. Entonces te digo, 3.900, ¿cuánto? 393.146.44. 393, Mil 146, 46. punto 44. Ahí estás. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra duda con algún otro ejercicio que ustedes ya han resuelto? ¿O no hay dudas con esos? Ingeniero, pues a mí no me salió lo que le salió al compañero en la 35. ¿Cuánto le dio a usted? Pues creo que me dio mucho. Eh, 456.362.86. Vamos a ver. El polígono que está formado por EFD, ¿cuánto le dio? Era mi ingeniero que no los enumeré así.
Ingeniero, es que lo que yo operé mal aquí fueron los triángulos. Eso es lo que quiero saber, pero necesito que usted me vaya viendo su ejercicio y que pueda yo ver triángulo por triángulo para ver cuál es el error. Es que en los primeros me salen Bueno, 5.000. pero ¿tiene la figura a la mano? Sí, aquí está, pero es que como yo las dividí una por una y les puse números, no las enumeré por las letras. Pero del ejercicio original lo tiene a la mano. Ah, no, sí, no, ingeniero, permítame, ahorita lo busco. De este ejercicio, ¿cuánto le dio? De este triángulo de acá. De ese me dio... Tengo aquí 5.296. No, 5.000. 52.096. 964, perdón. ¿Qué con la fórmula de Herón? Sí, con la fórmula de Aero. ¿Y sacó el semiperímetro o el perímetro? El... no, permítame, ingeniero, me confundí. Me dio 31.778.26 en ese. Bueno, hay que revisarlo porque son 26.072. Sí, ok, ingeniero, voy a revisarlo. Gracias. El siguiente, el de abajo, este Ese de sí, acá, ese fue el que le estaba diciendo. Ese me dio 52.964.69. son 40.000, hay que revisarlo también. Ok. Entonces, Veamos, 219, 588, 567. Este de aquí arriba, me dio 82.300. 61, hay que revisarlo. El de en medio, Ese me dio 64.492. bueno, Creo entonces que mejor revise bien todo, vuelva a tratar de sí. hacer el cálculo y ya cuando lo haya vuelto a resolver, me avisa. Ok, Y ingeniero, entonces gracias. me manda por favor una fotografía de sus operaciones y ya podré yo revisar si veo alguna cosa que esté mal. Está Ya bien, le pueda ingeniero. yo decir en qué se confundió. Gracias, yo se lo mando. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda con algún ejercicio de los que han resuelto, patojos? La altura a un trapecio. Muy bien. Veamos cómo sería. En un trapecio, saben que es un cuadrilátero ya, y tienen dos líneas que son paralelas. Aunque a mí me salieron acá torcidas, estas líneas son
paralelas, van en la misma dirección. Estas líneas jamás se van a llegar a tocar. ¿Sí? Se pueden extender hacia el infinito o hacia menos infinito, de cualquier forma, y de todas maneras, esta línea de acá nunca va a llegar a tocar a esta, por eso es que son paralelas, van en la misma dirección, pero están en lugares diferentes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yendo en la misma dirección, pero en lugares diferentes, eh, con dirección me refiero a que tienen la misma inclinación, ¿sí? Tienen la misma inclinación, pero están en lugares diferentes. No es de que vayan las dos para Guate, ¿verdad? Porque si no, entonces ahí van a converger, sí, pero no, antes de que se confundan. Tienen la misma inclinación, el mismo grado de inclinación, y están en diferentes lugares. Entonces, el trapecio se forma uniendo estas dos líneas con otras dos líneas que no necesariamente van a ser paralelas. Entonces, esta línea de acá es paralela a esta línea de acá. Y esta línea de acá, pues, no es paralela a esta de acá. Entonces, ahí está un trapecio. Y ya saben que pueden haber trapecios escalenos que no tienen ningún lado igual, o trapecios rectángulo, que es un trapecio escaleno, pero tiene la característica de poseer un ángulo de 90 grados, y el trapecio isósceles, que significa que este lado de acá mide lo mismo que este lado de acá. Ese es el trapecio isósceles. Entonces, ustedes identifican cuál es la línea paralela a la otra. Entonces, entre las líneas paralelas, a una le van a llamar base mayor y a la otra le van a llamar base menor. Y los otros son lados. Entonces, ¿cuál es la altura de un trapecio? Es la distancia que existe, ya sea medida desde acá, por ejemplo, entre las dos líneas paralelas, entre las dos bases. La distancia que existe, por ejemplo, acá, que es la distancia entre las dos líneas, o sea, entre las dos bases. Es la misma, esta distancia va a ser la misma que esta. ¿Por qué? Porque son paralelas, tienen el mismo grado de inclinación, entonces son paralelas. Entonces resulta que podrías medir la altura acá, o podrías medir la altura acá, o podrías medir la altura en este otro lado. Cualquiera de esos lados podrías medir la altura. ¿Dónde te conviene? Te conviene medirla, digamos, en este lado de acá. ¿Por qué? Porque se forma un triángulo acá. También te conviene medirla acá. ¿Por qué? Porque se forma un triángulo en este lado de acá. Entonces ese triángulo, pues, es un triángulo recto. ¿Por qué? Porque la altura es perpendicular a las bases. Es decir, estas dos líneas son paralelas, pero son perpendiculares a la altura. Es decir, si una es perpendicular y la otra es horizontal, significa que se forma un ángulo de 90 grados entre ellas. Aquí también se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, te conviene pasarlo por acá, especialmente cuando hemos visto de los triángulos isósceles, porque vos tenés esta base, sería la base mayor, sí, solo sí, sí, añadiéramos este pedacito de acá y este pedacito de acá. ¿Sí? Entonces, con este pedacito de acá y este pedacito de acá, toda esta línea de acá, toda esa línea de ahí, sería la base mayor. Pero entonces, si yo quiero conocer este pedacito de acá y este pedacito de acá, entonces lo que debo hacer es encontrar la diferencia entre estas dos. Y entonces me va a dar el pedacito. Si fuera un triángulo isósceles es bien sencillo porque entonces este pedacito de acá, llamémosle por poner un nombre C, este pedacito de acá tendría la misma distancia, el mismo valor que este otro pedacito de acá, C. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. En el caso de que sea un isósceles. Si es otro triángulo, entonces no se cumple eso. Entonces, este de acá es esto de acá. ¿Cómo encontraríamos entonces el valor de C? Pues si a B mayúscula, que es la base mayor, le restamos B minúscula, que es la base menor, entonces encontraríamos esto más esto. O sea, todo esto, lo vamos a proyectar aquí arriba, todo esto menos este de aquí, nos queda ¿qué? Esta C y esta otra C. Es decir, dos veces el valor de C. Por lo tanto, para encontrar el valor de C que necesitamos, la diferencia esa la vamos a dividir dentro de 2. Y con eso encontraríamos el valor de C. Entonces ya habrías encontrado este valor de C de aquí. Y ya habrías encontrado este valor de C de acá. Y entonces ya tendrías el valor de C, tendrías
tendrías algo que es h y tendrías algo que es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, dependiendo los valores que te den, es que ya podrías encontrar la altura. Te tendrían que dar cuánto mide esto, digamos, acá digamos que mide 5 y que este vale 3. Entonces ya con este valor y con este otro valor, ya con el teorema de Pitágoras ya podrías encontrar la altura. No sé si está claro eso, Patojo, si eso era lo que querías o... Entonces ya aclaré tu duda. Bueno, ¿qué otra duda existe respecto a los ejercicios que han resuelto? Ingeniero, el ejercicio 47 no lo pude resolver. Ejercicio 47. ¿Cuál duda es la que tenés con ese ejercicio? ¿En qué te quedaste? ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo que quiero saber es si lo han intentado hacer o si solamente están tratando de que yo se los haga. Bueno, ¿cuál sería el área total ahí? El área total, ¿cuál sería? No te estoy preguntando el valor, o sea, la cantidad y todo el rollo, pero decime de qué ecuación representaría el área total ahí. No, B2. B2 nada que ver vos. B2 es 2 veces B, nada que ver. Vos me lo o sea, ¿vos lo hiciste o te acaban de pasar el dato y estás tratando de ver qué me respondes? ¿Y cómo me vas a decir 4.31 es un área? Yo miren, para todos, yo sí estoy preocupado porque ya vieron sus notas, definitivamente ya vieron sus notas y salieron mal. Por otra parte, el viernes, por ejemplo, estaba yo hablándoles y todo el rollo y no había mucha gente. Entonces, si una medida de presión va a hacer que ustedes lo hagan y todo el rollo, pues entonces los voy a comenzar a presionar. Me preocupa a mí venir a resolver un montón de ejercicios acá y que ustedes ni presentes estén y luego vean los videos. Ah, que de asombrero tampoco es así el asunto, pues. El asunto es de que estén presentes, que traten de ver eso y el video sea un recurso para estudiar, pues, que si no se acuerdan de algo de lo que copiaron, entonces van al video, era este asunto. ¿De dónde salió este dato? Ah, era de aquí, que no sé qué. Bueno, seguir estudiando, ¿verdad? Pero sí me está preocupando cómo les está yendo. En el parcial a muchos les fue horrible.
Y por cierto, también hay un elevado número de copia, me he dado cuenta, solamente que no los he castigado todavía. Vuelvo a preguntar, ¿cuál sería el área total de esto? De esta figura. Ingeniero, para obtener el área total sería base por altura partido 2, ¿verdad? Pero digamos, ¿de qué figura tomarías vos como el área total? Antes de empezar con esa parte, que sí lo has dicho muy bien. Porque es un triángulo rectángulo. Bueno, entonces sería el área total sería el área del triángulo, ¿sí? Y entonces el área total sería toda el área del triángulo. ¿Cuál sería, digamos, otra representación del área total, pero ya no con el triángulo, sino con otras figuras que se forman adentro del triángulo? Sería la figura de un segmento del círculo, ingeniero. Bueno, el área, digamos, el área de un segmento de círculo y luego, solo eso. Ahí creo que se puede sacar el área de un cono. No, ahorita no hemos visto cono todavía, ahorita no se vayan tan por allá. El área total sería el área del triángulo. Bueno, entonces el área total, o sea, el área del triángulo equivalente a qué es con otras figuras. El área del segmento del círculo, me dicen por ahí. Ah, bueno, pero no es solamente el área del segmento del círculo, le hace falta algo. Área sombreada. Bueno, ¿y cuál es entonces le pondrías el área sombreada? El área sombreada. Entonces, el área total de eso es igual al área del segmento del círculo más el área sombreada. Bueno, el área, ¿qué es lo que nosotros deseamos? El área sombreada. Por lo tanto, entonces, el área total, que es el área del triángulo, menos el área del segmento del círculo es igual al área sombreada. Bueno, es igual al área sombreada. Eso es lo que nosotros deseamos. Entonces, pueden manejarlo de cualquiera de estas dos formas, dependiendo de los datos que nosotros vayamos teniendo. El área total, o sea, el área del triángulo, ya en ecuación, como me había dicho el patojo, ¿cuál es? Base por altura partido 2. Base multiplicado por la altura dividido entre 2. ¿Cuál es el área de un segmento de círculo? Dos. De un segmento de círculo, ¿dónde está el segmento de círculo? Pi por radio al cuadrado por un ángulo dividido 360. Muy bien, ese sería el área de un segmento de círculo. Y ese va a ser igual al área sombreada. ¿Cuánto mide el área sombreada? 2. 2. Bueno, ¿creen ustedes que ya con esta ecuación de acá puedan resolverlo? Sí. Muy bien, ya va una persona que sí. ¿Los demás? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Sí qué pasó? Escuché a alguien, no sé si iba a preguntar a alguien ahí. Escuché a alguien hablar, no sé si iba a preguntar a alguien, es que no se escuchó muy claro. Ingeniero, es que yo creo que dijo sí, ingeniero, pero solo se escuchó el ingeniero de uno. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¿está clara esta parte, patojos? ¿Está claro? ¿Pueden ya desde aquí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno,
Éntrenle pues porque creo yo que ya visto de esta forma, ustedes tienen que mirar y encontrar y relacionar y todo, y ese ya es el ingenio, el ratoncito trabajando y cosas así. Entonces es de que ustedes miran, bueno, aquí hay un triángulo y ese triángulo está conformado porque, está conformado por un sector de círculo que se mira acá y se conforma por esta otra figura que saber ni qué es, pero sé que mide 2 centímetros cuadrados. O sea, en forma de cómo le llamo a esa figura de aquí abajo, saber cómo le llamo, pero es el área sombreada y ya conozco su valor, son 2 centímetros cuadrados, por lo tanto, entonces puedo andar haciendo estas cosas de acá. Y ya con esta parte de acá, pues ya pueden ustedes, creo yo, que ya podrían resolver este ejercicio porque ya tienen los elementos, les están preguntando cuánto mide B, ya tendrían los elementos suficientes para poder encontrar el valor de B. Y eso sí, ya es de pura ecuación, ¿verdad? O sea, ya conociendo esto de acá, ya conociendo esta fórmula, ya tienen, esto es B, cuánto será esto, o esta parte de acá. Bueno, ustedes ya se desquitarán con eso, pero ya tienen los valores. Solamente es de que utilicen estos datos, los coloquen acá y despejen el valor de B. Entonces, ese despeje sí ya lo tienen que manejar. Y espero que sí ya lo vayan manejando. Aunque sí estoy un poco preocupado. No sabría decirles, pero bastante preocupado con algunas personas. Quiero ver qué notas tiene el ingeniero Byron respecto a ustedes para poder ver bien quiénes son los que realmente van mal. Entonces ya cuando tenga las notas del ingeniero Byron, vamos a... ¿En qué práctica van? Digamos en la última, ingeniero. Nos toca la última. Una práctica nos falta. Una práctica les hace falta. Joder. No, y tenés razón, y es lo que les dije yo al inicio, ¿verdad? Que sí, eso también es una situación que va así, respecto a los cortos, por ejemplo. Yo he acostumbrado a poner 3 ejercicios para cada corte. ¿Por qué razón 3? No es para andarlos jodiendo a ustedes, sino que es porque entre varios ejercicios, no me acuerdo cómo se hacía, ¿verdad? Pero este sí lo estudié y entonces me quedo con el que no me acuerdo cómo se hacía. Bueno, si les dejo solo uno y resulta que es el que no se acuerdan cómo se hacía, se van con Pancho en todo el corto. Por esa razón he acostumbrado a dejar 3. Pero ahora, como ustedes mismos se han dado cuenta, el cuatrimestre es demasiado corto. Un bimestre, en 2 meses querían que diéramos todo esto. Entonces, hemos adoptado con el ingeniero Byron, y eso lo platicamos al inicio, mejor dejar, porque si no, no salimos de la calificación. Miren, yo no sé cómo va él, pero al menos conmigo yo voy atrasado con la calificación, me costó un montón calificar este parcial. Y yo tenía que entregar notas desde el viernes y ya es lunes y ni siquiera les he dado su respectiva revisión, pues entonces me he atrasado ya con las notas definitivamente. Y todavía tengo que seguir calificando cortos y más cortos, que también voy atrasado con los cortos. Entonces, para mí el cuatrimestre va excesivamente rápido. Y yo creo que ustedes también lo sienten así. Quizá ustedes tienen más presión, no lo sé, pero no son los únicos. Los catedráticos también nos dimos cuenta de eso y sí estamos bastante presionados con andar preparando material o andar buscando material o andar preparando las clases y sí lleva su tiempo. Entonces, hablamos con él de que solamente íbamos a dejar un ejercicio porque con un ejercicio ya podemos salir más rápido con la calificada. Y aún con un ejercicio, pues nos está costando un poco. En el parcial sí ya dejamos un poquito más, ¿verdad? 4 ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes se fueran desquitando, pero sí me preocupa que ustedes hayan salido bastante bajos. No es de andar comparando entre secciones en la sección, pero sí pienso que es bueno que lo sepan, en la sección B salieron un poquito mejor. No sé por qué exactamente, pero también me di cuenta.
de que hay mucha copia. Y así sentencié a varios también. A varios, es que yo les estoy hablando de más de 10 personas sentenciadas por eso. Entonces, hágame favor, traten de estudiar. Sé que hay quienes sí han estudiado y se han esforzado, pero esto es una cuestión de disciplina de todo el tiempo. Hay que estar en constante estudio. Que el catedrático les dijo, hagan este ejercicio. Bueno, un ejercicio en un día no es mucho. Tratar de hacer ese ejercicio. Tuve dudas, le voy a preguntar al catedrático en la clase. Bueno, no le pregunté en la clase, pues por chat privado. Hay gente que sí me ha estado preguntando, patojos. Y esa gente es la que muchas veces me viene a responder aquí en la clase. Y me doy cuenta que sí se han estado esforzando. Que en el parcial no les va tan bien, sí, pero tampoco les va tan mal. Pero es gente que sí se nota que ha estado esforzándose y me ha estado preguntando. Hay otros que sí están en la purísima calle de la amargura, que ni me preguntan por aquí, ni preguntan por allá, como que les viene valiendo brillo todo eso, muchachos. Y claro está, y yo no los voy a ir a andar buscando a ustedes para que ustedes estudien, eso ya es responsabilidad de ustedes. Entonces, vamos a dejar lo siguiente. Si alguien tiene duda de cómo termina este ejercicio, de los otros que les dije que resolvieran, cómo van terminando, y aparte dentro de su estudio, cómo se va resolviendo otro ejercicio, me pueden preguntar en WhatsApp. Pero eso ya es responsabilidad de ustedes, patojos. Ya no les dejé, ya no les habilité, ya no les pedí esas tareas como tareas, pero sí sería bueno que vayan resolviendo esos ejercicios porque es necesario que ustedes se vayan preparando para que en el examen no les vaya a ir muy mal. Entonces, con espero que esté claro. Ya les dejo a ustedes eso y les delego la responsabilidad de preguntar. Y claro, cuando me pregunten, yo no les voy a dar la respuesta así de un solo. Yo les voy a decir, mostrame qué hiciste. Entonces, cuando ustedes lleguen y si tienen realmente dudas de cómo se realiza este ejercicio, me hacen favor, me escriben un WhatsAppazo con una imagen, pero de una vez al grano. O sea, háganme favor porque yo no me voy a poner a saludar a cada uno de ustedes que me vayan preguntando. Ustedes me dicen, ingeniero, buenas tardes, soy tal persona, resolví el ejercicio tal y este es mi procedimiento. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está buena la respuesta? Etcétera, ¿verdad? Y entonces ustedes de una vez me van diciendo y me muestran de una vez su procedimiento para que yo les pueda decir, ah, bueno, sí está bien. Creo que con algunas personas les he quedado mal y no les he respondido inmediatamente, pero en algún momento les respondo. Y especialmente en esta semana creo que sí les voy a estar respondiendo más rápido porque voy a estar un poquito más concentrado en esto que en otras cosas. Entonces, el que tenga dudas de cómo termina pues primero me muestra su procedimiento, ¿verdad? En un WhatsApp. Y ya le digo yo si en qué va bien, en qué va mal. No acostumbro a responder de una vez, el área tal, tal cosa, sino que lo que acostumbro es, mira, tal cosa está mala, o bien les pregunto, ¿qué hiciste ahí? O esto, ¿por qué lo tienes así? O cosas así. Entonces, eso es la forma, digamos, para que ustedes mismos vayan tratando de pensar y que ustedes mismos vayan tratando de comprender por su cuenta, digamos. Entonces, me hacen favor de los ejercicios que les he dejado varios ejercicios para resolución, por ejemplo, y bueno, no me acuerdo si resolvimos pero sí se los dejé para que ustedes lo hicieran, y así varios. Hubo un trapecio por ahí también, creo que lo hicimos. Háganse estos también, miren, estos que extraños, ¿verdad? Traten de resolver estos también para ver qué queda. Se los deje también. También. Traten de resolver estos también. Miren, qué interesante está. De la figura 24. Figura 24 es el problema que 36. ¿Cómo se resolverá ese? Traten de hacerlo también para ver qué queda, ¿verdad? Y bueno, había un trapecio por ahí, pero no me acuerdo cuál era. Era este de la figura 10 también está
mero interesante. No sé si lo resolvimos, si se los terminé resolviendo o si... Pero es parte de los que les dejé por ahí. Entonces, espero que traten de resolverlos. Los últimos también sería bueno que los trataran de resolver. Entonces, hemos resuelto varios patojos, pero hay otros más que ustedes tienen que tratar de resolver. Si ustedes no lo hacen, pues no van a aprender nada, no van a saber nada. Y ya en el parcial, pues, no van a saber resolver nada. Entonces, pilas, patojos, por favor. Y tienen la práctica esta semana. Está menos complicado. Está bien complicado. Lo siento. Bueno. No sé si existe alguna otra duda, patojos. Bueno. Si alguien me puede hacer favor de confirmar en la plataforma, nada más que yo les dejé en la plataforma ya un documento. Voy a avanzar y se requiere de práctica. Es que si no, no se va a poder. Pero les dejé una presentación que se llama Geometría del Espacio. Esta no sé quién la hizo. Yo me acuerdo que un patojo me la pasó, pero no recuerdo, no sé quién la hizo. Tal vez el ingeniero Byron y él se la plagió y me la pasó a mí, no sé. Pero el año pasado fue que me dio el patojo esta presentación. Y también les dejé una hoja que se llama Problemas de Geometría del Espacio. Entonces estos problemas geometría del espacio, son figuras tridimensionales. Necesito que tengan buena imaginación para dichas figuras. Voy a tratar, en la medida que sea posible, de conseguir un programa o algo que dibuje estas cosas. Yo creo que GeoGebra lo hace, pero no sé todavía cómo lo hace. Entonces, el asunto es de que estas figuras tridimensionales, miren, aquí hay una figura que se llama cubo, es como un cuadrado, solamente que ese cuadrado, por así decirlo, se proyecta hacia atrás. Es como que si barriera la situación y entonces se va formando toda una figura tridimensional que ya no solamente tiene área. Se puede calcular el área de esta figura, sí, pero hay algo que le vamos a llamar área lateral. Es decir, yo puedo sacar el área de esta cara de acá, esta otra cara de acá, el área de la cara de atrás y el área de la cara de la izquierda. Eso es el área lateral, área de los lados, y está el área de arriba, el área superior, y el área de abajo, que sería el área inferior, de las caras de afuera, visto desde las caras de afuera. También se podría sacar áreas de las caras adentro, si es que fuera una figura que está vacía, ¿verdad? Ahora, si es una figura llena como un bloque, entonces solamente tendría área de la parte de afuera. Entonces, área total va a ser la suma de las áreas de todas las partes de afuera, es decir, superior más inferior más el área lateral. Área lateral es solamente de los lados, lateral del lado. Lo mismo con esta de acá, tendríamos área lateral de los lados, de atrás, de la izquierda, y el área total se le suma el área de arriba y el área de abajo. Esta figura que está acá se le conoce como cilindro. Su área total sería la suma de la tapadera más el área de la parte de abajo, más el área de la parte esta redondita que está aquí. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya con este tema. Lamento que vamos así hechos lata, pero tal vez algunas que otras cosas de las áreas y de las figuras anteriores, tal vez en este tema se van resolviendo. Entonces yo voy a tener que avanzar con la clase por el tiempo. Entonces voy a avanzar con esto, vamos a resolver algunos cuantos ejercicios y luego, no, esto ya no entra en el parcial, esto entra en el final. Entonces estos son problemas de geometría del espacio y van a entrar en el final. En el parcial nos quedamos hasta geometría plana y aplicación de ecuaciones. Así mero. Así mero. Más o menos un 50-50.
y hay problemas incluso que pueden ser una combinación de ambos, ¿verdad? Es decir, yo puedo aplicar una cuestión de aplicación de ecuaciones a algo de geometría plana. Pero es por eso que les digo, patojos, en algún momento les dije, hay que resolver toda la hojita de trabajo. Entonces así ustedes ya van más preparados y ya saben, este ejercicio, como que, como que sé, digamos, de este ejercicio que era lo que había que hacer, ya van más preparados para eso. Hay que tratar de resolver toda la hojita de trabajo en su estudio. Si alguien no ha hecho ninguno, pues ya va atrasado, porque no ha estudiado, pues, ya va atrasado. Que se va a despachar esos ejercicios ya para el viernes, pues yo no sé, pero que vaya atrasado, no creo. O sea, es que ya hay gente, patojos, que me han estado preguntando y estoy seguro que esas personas ya van bastante avanzadas y han resuelto varios ejercicios de estos, como que ya tienen una buena comprensión. Otras personas que yo no sé, no creo que no han estado estudiando lo suficiente, pero no estoy seguro pues de eso. Pero bueno, bueno, igual vamos paso a paso y mejor hagamos lo que nos atañe en este momento y ya después vamos a... Bueno, después hacemos el parcial y miramos qué pasa. Bueno, entonces resolvamos algunos ejercicios de estos. Resolvamos estos primeros 3 para comenzar. Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, alguien me hizo favor de revisar si está la hoja de trabajo y esta hoja en la plataforma Moodle. Sí, Sí, aparece ahí. Sí, está ahí bien. está, ingeniero, se aparece. Muy bien, muchas gracias. Vamos a resolver, para comenzar vamos a resolver estos 3. Creo que nos vamos a ir así y vamos a ir viendo, digamos, cada figura y vamos a ir resolviendo ejercicios y vamos a ir resolviendo de una vez o viendo la presentación que también les he dejado. Entonces, por ejemplo, uno dice, calcular el área lateral, el área total y el volumen de un cubo de 5 centímetros de arista. Entonces, acá está el cubo, la figura número 1. Entonces, ustedes tienen que saber que un cubo tiene aristas, ¿verdad? Eso de 5 centímetros de arista, ¿qué es? Entonces, ahí tienen la presentación también. Y ustedes, el primero que les aparece es el cubo. Y entonces, bueno, acá miren, dice A es la longitud de la arista. ¿Y dónde está A? Es este pedacito de acá. Miren, este es una arista, este pedacito de acá es una arista y este pedacito de acá es una arista. Entonces tienen, ¿qué son las aristas entonces? Ajá, solo que una esquina sería este punto de acá, ¿verdad? Entonces, pero la esquina sí tenés la razón, pero ¿cómo le llamarías a esto? La orilla, digamos, ¿sí? Como la orilla o el perfil o esquina, pero la esquina sí, ¿cómo se le llamaría? O Me fue. sería el distanciamiento que hay entre cada esquina, ingeniero. Exactamente, eso también lo podrías ver, pero siempre que sea en la misma parte, o sea, porque el distanciamiento entre esta esquina y esta esquina no es una arista, ¿ya? Entonces son como las orillas del cubo, ¿está claro? O las orillas de la figura. Esas son las aristas. Muy bien, pues entonces aquí ustedes tienen el cubo. El cubo es una figura donde ustedes pueden darse cuenta de que es como que si fuera un cuadrado. Miren, aquí hay un cuadrado y ese cuadrado ustedes lo van a proyectar hacia atrás. O sea, como que si barrieran un cuadrado hacia atrás y entonces se va formando este cubo. Entonces, el cubo, pues la arista, digamos, mide lo mismo, tanto, digamos, le podríamos llamar, por ejemplo, aquí abajo, le podríamos llamar ancho, por ponerle un nombre. De este lado le podríamos llamar largo. Entonces, si yo multiplico el ancho por el largo, nos daría el área del cuadrado que se forma aquí abajo. Bueno, pues no hay ningún problema. ¿Qué tal si multiplico el ancho por el largo? Me da el área de acá abajo, y entonces lo multiplico por la altura. Le podríamos llamar altura. Entonces se forma una figura tridimensional y la altura mide lo mismo, ¿verdad? Que el ancho, que el largo, mediría lo mismo la altura, y entonces al momento de multiplicar el área de este cuadrado de aquí abajo por la altura, que sería esta parte de acá, se formaría toda esta figura de acá, tridimensional, que tiene volumen. Entonces ustedes tienen
esta figura de acá es un cubo, mide lo mismo de aquí para acá, lo mismo de aquí para acá, lo mismo de aquí para acá, para acá, para acá. Todas estas líneas de acá miden lo mismo exactamente. Y entonces, ¿cómo encontramos por ejemplo, el volumen de este cubo? Multiplicando ancho por largo por alto, es decir, A por A por A, es decir, A al cubo. Entonces el volumen, aquí lo tienen ustedes, lo pueden ver en la presentación, volumen es igual a A por A por A, es igual a A al cubo. Ahí está el volumen de este cubo. Si quisieran encontrar el área lateral es el área entre esto de acá, o sea, el área del contorno, de la parte de alrededor. Entonces ustedes tienen que encontrar el área de este cuadrado de acá, más el área del cuadrado de la derecha, más el área del cuadrado de atrás, más el área del cuadrado de la izquierda. Entonces, si ustedes suman eso, como los cuadros son iguales, sería 4 veces el área de esos cuadrados, es decir, 4 veces A al cuadrado. Y el área total, pues le sumarían el área del de arriba y el área del de abajo, es decir, 6 veces el A por A al cuadrado. Muy bien, ¿existe alguna duda con esto que estamos haciendo? Les pregunto. El triángulo, este solamente es como una representación de una diagonal, ¿sí? Vos puedes encontrar desde este punto hacia el otro punto una diagonal y desde este punto hacia este punto una diagonal, solamente que esta diagonal con D minúscula sería una diagonal viendo el cuadrado de abajo, de la plancha, por así decirlo, viendo ese cuadrado de abajo. Puedes formar una diagonal, pero esa diagonal está plana, por así decirlo, está para el cuadrado de abajo. Mientras que esta diagonal de aquí arriba es una diagonal que está, ¿cómo se llama? No es plana, es tridimensional, o sea, no es que vaya en un cuadrado, sino que va desde una esquina hacia la otra esquina del cubo. Entonces esto es tridimensional. Y aquí están las ecuaciones para encontrar esas diagonales. Por ejemplo, esta diagonal es igual a, o sea, la longitud de una arista por la raíz cuadrada de 2. Y si quieres encontrar la diagonal de esta, sería la longitud de una arista por la raíz cuadrada de 3. ¿Cómo llegan a estas ecuaciones? Pienso, nunca lo he intentado, pero pienso, o las estoy viendo, esta es la primera vez que las veo, para serlo sincero, pero creo que está bastante interesante. No le veo mayor complicación porque con los datos que nos den podríamos calcular estas cuestiones de acá, pero esto nos va a facilitar bastante la vida. Muy bien, entonces les pido ahorita de una vez empiecen a resolver el ejercicio número 1. Dice calcular el área lateral, el área total y el volumen de un cubo de 5 centímetros de arista. Ver figura 1. Y aquí está la figura número 1. Entonces empiecen a resolver ese por favor, mientras yo voy a tratar de ver si en GeoGebra les puedo proyectar eso de una vez. Les puedo proyectar esa figura de una vez. Entrenle pues. Dije una pregunta ahí, la diagonal, si no tiene interferencia o sí. ¿Cómo se interferencia? O sea, digamos, la vamos a utilizar. No sé si la vayamos. En este ejercicio, según lo que yo veo, digamos, déjame recordar acá. No, en este ejercicio no lo utilizamos. Calcular el área lateral, el área total y el volumen de un cubo de 5 centímetros de arista. No nos pide lo de la diagonal. Solamente nos lo marca ahí como, pero no nos está pidiendo la diagonal de eso. Gracias. Pero, ¿saben qué? Calculenla también. Ya que tienen la información, ya saben las ecuaciones, calculenlo también. Eh, ¿Está bien ahí o les pongo las áreas, las fórmulas? 5 centímetros de arista y ahí están las fórmulas. Miren para que ustedes las utilicen
a conveniencia. Mientras tanto, voy a ver si puedo hacer algo aquí en... Ya dije. Ya, ahorita voy. Solo que esta cosa sí va a estar bien interesante. Y bien rara también. Muy bien. GeoGebra, yo nunca lo he usado para esto, pero lo pueden ver ahorita en este momento, patojos. Sí, Sí. Bueno, ingeniero. ahorita Sí, acabo de ingeniero. tratar de dibujar un cubo. Aunque todavía no lo he usado, tengo que ver cómo le hago para ponerle las dimensiones correctas. Pero acá está el cubo. Entonces, la arista que es esta parte de aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de acá, esta parte de acá. Estas son las aristas. Entonces, ahí ustedes van viendo el cubito. Entonces, el área lateral que es el área de esta cara más el área de esta cara. Le van dando vuelta a la figura y le suman el área de esta cara y el área de esta cara. Entonces, toda el área de todas estas caras es el área lateral. El área total le suman la parte de arriba y el área de la parte de abajo. Y ese va a ser el área total de esta figura. Entonces, eso va a ser el área total, el área lateral. Si está claro, les pregunto para todos. Si se ve lo de las áreas. Sí, dije. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, a veces eso es un poco difícil de comprender, por eso es de que... Muy bien, entonces para resolver el primer ejercicio, ustedes dirían, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo, por ejemplo, el volumen para el primer ejercicio. Entonces, el volumen es igual a ¿qué? Como miden lo Ancho. mismo, A elevado al cubo, ¿verdad? Ustedes pueden tomar volumen es igual al ancho por el largo, por la altura de una figura. Miren, el volumen de una figura va a ser equivalente a multiplicar un lado por el otro lado por el otro lado de una figura volumétrica. Le vamos a llamar, aunque no necesariamente tiene que ser así y tampoco en este orden, le vamos a llamar ancho por largo por altura de una figura. Pero también tenemos otra situación. El volumen, si ustedes multiplicaran ancho por largo, ¿qué les da? ¿Les da un qué? Cuadrado. Ajá, un cuadrado. Y ese cuadrado, digamos, es una superficie. ¿Y eso qué es? Es una área. Un área, muy bien. Entonces es un área. Entonces ustedes, miren, pues,
pueden multiplicar, dependiendo de los casos que tengan, un área. Y esa área es como que si la proyectaran, es como que si la barrieran, y entonces les queda esa área multiplicado por alguna otra medida. En este caso, si yo tomo ancho por el largo, me da un área de un cuadrado, un área de cierta parte, y si lo multiplico por la altura, me va a dar el volumen. ¿O qué tal si yo hubiera multiplicado, en lugar de esos dos, el ancho por el largo, hubiera multiplicado estos dos, largo por altura? Me da también un área. Y esa área, entonces me va a quedar un área, solamente que esa área va a estar multiplicada por el ancho. Entonces miren, volumen siempre es área por ancho. Y el volumen también va a ser, ¿qué tal si hubiera multiplicado, en lugar de estos dos, hubiera multiplicado este con este? Entonces me hubiera quedado también el ancho por la altura, también es un área, solamente que me queda todo esto multiplicado por el largo. Entonces miren, volumen puede ser un área por la altura, un área por el ancho y un área por el largo. Entonces es importante que en su mente ya quede de esa forma. Volumen también lo podemos definir como área multiplicado por alguna otra dimensional, algún largo, algún ancho o algún alto. Eso también puede ser un área. Entonces, vamos a dejar esto por acá y les voy a decir, bueno, entonces el volumen de esta figura, ¿cómo nos quedó? Volumen es igual a ¿cuánto? 5 centímetros, ¿verdad? Al cubo. Por lo tanto, les queda 125 centímetros cúbicos. ¿Así es, patojos? Ingeniero. Muy bien, 125 centímetros cúbicos es el volumen entonces de esta figura. Luego les pidieron que área lateral. Entonces vamos a calcular el área de esta figura de acá. O sea, ¿cuál sería el área de este de aquí? Del cuadrado de aquí adelante, por ejemplo. 25. Es igual a qué? Al área, o sea, digamos, sería igual a esta parte de acá multiplicado por esta parte de acá. Si multiplico A por este lado de acá, por el alto, que también es A, entonces me va a quedar el área de esta parte de aquí enfrente. Entonces, si esa área la multiplico, como es la misma que la de la derecha, que la de atrás, que la de la izquierda, entonces si lo multiplico por 4, me va a quedar el área lateral. Entonces, ustedes podrían decir que el área, escribámosle área lateral con una sub L ahí, área lateral, es igual entonces a 4 veces A al cuadrado. Por lo tanto, les va a quedar 4 veces 5 al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado son 25 por 4, 100 centímetros cuadrados. Esa era el área lateral. ¿Les queda así, patojos? Sí, 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 ingeniero. sí, que solo una pregunta de dónde el 4, ¿por qué? ¿De dónde? Solo es Porque pregunta. son 4 caras. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Entonces, Ay, sí. mira, del área lateral es el área de los lados. Entonces, aquí va una cara, acá está la otra cara, digamos, y luego te va a quedar la cara de aquí atrás, ya van 3 caras, y luego la cara de aquí de la derecha o de la izquierda era. Entonces ya van 4 caras. En total son 4 caras, por eso es de que se multiplica por 4. ¿Cuánto mide cada cara? En este caso, 5 por 5, ¿verdad? 25 centímetros cuadrados mide cada cara. Por 4, 100 centímetros cuadrados de área lateral. Eso es lo que tendríamos en este caso. Muy bien. ¿Cuál sería el área total? ¿Cuántas caras tendríamos entonces? 6. 6 caras, porque le sumamos la de arriba y la de abajo. Entonces sería 6 veces A al cuadrado. Es decir, que el área total es igual a 6 multiplicado por 5 al cuadrado. Y entonces nos va a quedar 150, ¿verdad? Sí, ingeniero. 150 centímetros cuadrados. Ese sería el área total de esa figura. Muy bien. ¿Qué más nos pidió? La diagonal. La diagonal. La diagonal. Ah, la diagonal les dije que la sacara. Bueno, entonces la diagonal, muy bien. La diagonal, digamos, mayúscula, es la línea que va de una esquina, digamos, de un lado hacia la otra esquina que está en el lado opuesto, pero no sobre la cara. No sé si me explico. O sea, no va pegadito a la cara. Entonces la diagonal mayor es igual a que
un lado multiplicado por la raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Así es, ¿verdad? La arista multiplicada por la raíz cuadrada de 3. Entonces sería 5 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto les da? 8.66. 8.66. ¿66 o 67? 66. Muy bien. Centímetros. Entonces la diagonal es de 8.66 centímetros. ¿Alguna duda con esto, patojos? ¿Alguien que se haya perdido con este ejercicio? ¿No? No, ingeniero. No, ingeniero. Entonces, ahora miremos esta otra figura. Ya miramos el cubo. Nos pasamos al... Miren cómo se llama este. Paralelepípedo rectangular. Ah, antes de que se me olvide, lo siento. Algo que quiero que de una vez que aprendamos es lo siguiente. Si yo tengo... Bueno, yo puedo tener, por ejemplo, este cuadrado de acá. ¿Sí? Y este cuadrado de acá mide 1 metro y acá mide 1 metro. Entonces ya habíamos visto esto anteriormente. Entonces, ¿cuál es el área de ese cuadrado? Este cuadrado de acá. 1 metro cuadrado. 1 metro por 1 Un metro. metro cuadrado. 1 metro cuadrado. Muy bien. Si lo quiero convertir a centímetros, entonces el área es 1 metro cuadrado. El área de toda esta figura de acá. Si lo quiero convertir a centímetros, entonces ustedes tienen que saber, bueno, entonces 1 metro a cuánto equivale a 100 centímetros. Perfecto. 1 metro equivale a 100 centímetros. Perfecto. Entonces, en centímetros cuadrados, 1 metro cuadrado a cuánto equivale? A 100 centímetros por 100 centímetros. Entonces el área es igual a 100 centímetros por 100 centímetros. Entonces el área es igual a ¿qué? 100 por 100, 10.000 centímetros cuadrados. Entonces miren esta conversión. 10.000 centímetros cuadrados equivale a ¿cuánto? A 1 metro cuadrado. Y acuérdense de eso. Entonces, 1 metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Bueno, no hay ningún problema, está bien. ¿Cuál es el problema? Ahora, ¿qué pasa si nos pasamos a volumen? Entonces, en el caso del volumen, como les he dicho, es como que si yo tomara esta figura de acá, que es un cuadrado, y la empezara a barrer hacia atrás. Y entonces al momento de que hago eso, se empieza a formar esta otra figura de acá. Bueno, aquí no me quedó muy cúbica que digamos, tal vez si le hago esto. Y entonces se empieza a barrer esta parte de acá y nos va a quedar un cubo más o menos como este. Y entonces, este cubo, ¿cuánto tiene de ancho? Tiene 1 metro. ¿Cuánto tiene de alto? 1 metro. ¿Cuánto tiene de largo? También tiene 1 metro de largo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el volumen de esta figura? Va a ser igual a 1 por 1 por 1. Es igual a 1 metro cúbico. Entonces, el volumen de esta figura es de 1 metro cúbico. En este caso hipotético. Muy bien. Si lo quiero convertir a centímetros, entonces sería 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros. Entonces el volumen sería igual a 100 por 100 por 100. ¿Y eso es equivalente a cuánto? 100 por 100 por 100. 1 millón. 1 millón. Creo que estamos. 1 millón de centímetros cúbicos. Entonces estamos diciendo que 1 millón de centímetros cúbicos equivalen a cuánto? A 1 metro cúbico. Y entonces decimos que 1 metro cúbico equivale a 1 millón de centímetros cúbicos. Excelente. Bueno. Pues entonces acuérdense siempre de esta, por favor, de estas relaciones. 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados y 1 metro cúbico es 1 millón de centímetros cúbicos. Por favor, acuérdense de esto. Muy importante en su carrera profesional esta situación de acá. No se les vaya a olvidar. No me van a decir que 1 metro cúbico es igual a 100 centímetros cúbicos, porque es nada que ver.
un metro son 100 centímetros. Podríamos añadirle esta parte de acá. Un metro son 100 centímetros. Pero un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Y un metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos. Por lo que ustedes acaban de ver que vamos haciendo en esta situación. Bueno, entonces, visto esto, el segundo ejercicio nos dice, calcula el volumen en metros cúbicos, ya nos dicen metros cúbicos, ¿verdad? De un depósito que tiene 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 2.5 metros de alto. Además, su área lateral y el área total. Entonces, el depósito es este de acá, figura 2. Nos dice que tiene 5 metros de largo, o sea que entonces este es el largo, 4 metros de ancho, acá está el ancho, y 2.5 metros de alto. Entonces, esta es la figura del depósito que nosotros tenemos. Y entonces vamos a visualizar esto acá. Y vamos a ver, bueno, esta es la figura. Entonces miren, acá tiene esto que le está llamando, en este caso A, y A le está llamando largo. ¿Cómo le van a poner que A, B, C o ancho de A de ancho, L de largo y H de alto? Eso ya depende de ustedes. El asunto es de que vayan comprendiendo las dimensiones de la figura. Entonces a este le está llamando largo, perdón. Este le está llamando largo. Que el B es ancho, muy bien, este es ancho, y que C es alto, muy bien, este es el alto. Puede haber, en estos casos, puede haber un ancho más largo que el largo, sí, a veces pasa. Entonces acá no es tanto el nombre que si es el ancho, que si es el largo, no es tanto eso, sino que es la figura y sus partes y la relación entre las partes para encontrar lo que queremos. Entonces, el volumen, ¿en qué consiste? En multiplicar el largo por el ancho por el alto. Es decir, el volumen sería igual a ABC, según la figura que nosotros tenemos acá. Y luego el área lateral. Entonces, el área lateral estaría conformada por esta parte de acá. Y entonces, para poder calcular el área lateral, tendríamos que calcular el área de esta parte de la cara de aquí enfrente. ¿Cómo encontramos la cara de aquí enfrente? El largo multiplicado por esta parte de acá, es decir, este de aquí acostado, esta línea de aquí acostada, por la línea de aquí, que está aquí parada, ¿verdad? Entonces nosotros multiplicando esos dos, encontraríamos el área de esta parte de la cara, la frontal, cara frontal, le podemos llamar esto. Entonces sería A multiplicado por, ¿cuánto mediría esto? Lo mismo que esto de acá, A por C. Entonces, como tenemos el área, la cara frontal va a ser la misma que la cara trasera, entonces 2 veces A por C es parte de lo que nosotros necesitamos. Aunque aquí nos lo está complicando un poquito más. Pero ustedes podrían decirle, bueno, entonces el área lateral es igual a qué. Vamos a poner acá, mejor área lateral. No lo tenemos así. Es igual a 2 veces A por C. 2 veces A por C. Y a eso le vamos a sumar el área de la otra parte, que es la parte lateral, que sería esta parte de aquí. Y esta parte de aquí está conformada por ¿qué? Por este, que sería el ancho, multiplicado por el alto. O sea que entonces, con eso calculado, ya tendríamos el área de esta de la derecha. Y como es la misma que el área de la izquierda, entonces simplemente sería 2 veces B por C. Entonces le sumamos, a 2 veces A por C le sumamos 2 veces B por C. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay dos factores comunes, uno es 2, que sería este 2, y el otro es C, por eso es de que lo saca. ¿Sí? C es un factor común, 2 es un factor común, entonces por eso es de que saca, en esta ecuación, saca esos dos factores comunes, entonces solamente nos queda A más B. A más B. Por eso es de que en esta ecuación lo toman así, pero ojo, pueden tomarlo como lo estoy escribiendo acá para... Esta es otra forma. El área lateral es igual a ¿qué? A 2 veces una cara, digamos la cara frontal y la trasera, y 2 veces la cara de la derecha y la cara de la izquierda. Entonces eso es lo que tendríamos acá. ¿Alguna duda con esto?
Y luego, ¿y las de abajo, ingeniero? ¿Cómo sería la de abajo? A ver. Sería la multiplicación de este. Sería 4AC más 2BC. ¿De dónde sale ese 4AC? Ese sería ya del área total, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El área total, digamos, le vamos a poner aquí, área total. Entonces, el de abajo, ¿cómo sería? A multiplicado por ¿cuánto? A por B. A por B. Si ustedes multiplican A por B, les va a quedar esta figura, pero les va a quedar la plancha de abajo. Esto de aquí abajo, ¿eh? Muy bien. ¿Cuántas caras de estas tienen? 2. Tienen dos, porque tienen esa de abajo y tienen esta de aquí arriba. ¿Y cuánto mide esta de aquí arriba, digamos? A por B. Sería esta de acá, que sería A, y esta de acá, que sería B también. Entonces, A por B. Por lo tanto, entonces, es 2 veces A por B. Entonces, el área total les queda de esta forma. Lo vamos a escribir con rojo aquí. Área total es igual a ¿qué? 2 veces A por B. 2 veces A multiplicado por B. Más 2 veces esta de aquí, que sería A por C. 2 veces A por C. Más 2 veces esta de aquí, que sería B por C. Más 2 veces B por C. Esta sería la ecuación del área total. Digámoslo, viéndolo por cara. Por caras. Entonces, si nos pasamos al otro lado, tal vez lo podamos dibujar mejor, lo podamos escribir de una mejor manera. Y entonces el área total de un paralelepípedo rectangular es 2 veces A por B, más 2 veces A por C, más 2 veces B por C. Y si tenemos esta figura dibujada aquí, en donde este es A, este es B y este es C. Entonces, A multiplicado por C, ¿qué es? Sería el área frontal y trasera, ¿verdad? B multiplicado por C, ¿qué sería? Sería el área, digamos, de los lados. Llamémoslo así, de los lados. Y A multiplicado por B, ¿qué sería? Digámoslo así, de arriba y abajo. Entonces estamos tratando de encontrar el área de arriba y de abajo, el área de un lado, del otro lado, y el área de enfrente y el área de atrás. Eso es lo que nosotros estamos tratando de encontrar, y ese sería el área total. Muy bien. Entonces encuentren lo que les piden acá para esta figura, patojos, por favor. Calcula el volumen de esta figura en metros cúbicos. De un depósito que tiene 5 metros de largo, 4 de ancho y 2.5 de alto. Además, su área lateral y área total. Entren en la STP.
Ya dije. Ya. Bueno. Entonces tendríamos que es 5, 4, 2, 5. El área entonces sería 5 multiplicado por 4 multiplicado por 2.5. ¿Cuánto es el área? 20 por 2, 40 por 10, 50. 50 metros cúbicos. Serían 50 metros cúbicos. Muy bien. El área lateral sería 2 veces 5 por 2,50, 4 por 2,50 y 5 por 4. Cada uno, ¿no? Acá le pueden sacar que el factor común de 2, que no sé qué, etcétera, y ya depende de ustedes. Yo lo voy a hacer de la manera, aunque es más larga, pero es más comprensible, digamos. Entonces, Ingeniero, el área lateral sería igual a ¿qué? ¿Qué pasó? eso que dice ahí no sería el volumen. Sí, ¿Este de acá? lo que sacó anterior es volumen. Este de acá, sí. Acabo de sacar el volumen. Sí, como, es que como lo tiene representado con A, Como o área. sea, le faltó Ah, perdón. V, ajá, Disculpa. era con V. Cuestiones de nombres, como les voy a decir. Para ver si están despiertos. Yo no. Bueno, entonces el volumen es igual a esto. Volumen es igual a 50 metros cúbicos. Eso sí está bien. Ahora, el área lateral de acá sería entonces 5 multiplicado por 250 por 2. Bueno, vamos a poner así. 2 veces 5 multiplicado por 250. Eso sería el área frontal y trasera. Si ustedes lo ven así, ¿verdad? El área de enfrente y el área de atrás, 5 por 250. Nos hace falta el área de la derecha y el área de la izquierda. El área de la derecha sería 4 por 250. Como son dos caras, por 2. 4 por 250. Entonces vamos a ponerle acá más 2 veces 4 multiplicado por 250. Entonces, esa sería el área lateral y entonces nos da 10 por 250, 25. 4 por 5, 20. 45 metros cuadrados, no. Sí, ingeniero. Sí, dije. Sí, Metros cuadrados sería el área lateral entonces. Muy bien. El área total entonces sería igual a ¿qué? Y ustedes se pueden poner que 2 por no sé cuánto, muy bien. O podrían decir, ah, bueno, el área total sería entonces que el área lateral más el área de arriba y abajo. Podrían inventarse esta fórmula, por así decirlo, como ya tienen el área lateral. El área lateral, ¿cuánto mide? 45 metros cuadrados. Más lo que hace falta del área de arriba y de abajo, que es 2 veces 4 por 5, ¿no? Entonces el área total sería igual a 4 por 5, 20 por 2, 40, 40 más 45, 85 metros cuadrados. ¿Así les queda, patojos? ¿O existe alguna duda? Sí, así que ingeniero. Está bien, ingeniero. ¿No tienen dudas al respecto? Bueno, hagamos el ejercicio, pero de otra forma. Solo eso nos pedía el asunto. Volumen, área lateral y área total. ingeniero, una pregunta. En rectángulos, así como en ese, vamos a ver también diagonales. Podríamos ver diagonales en cuestiones así, pero por el momento, digamos, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Con cada ejercicio. Solo que por el momento lo que me interesa es de que ustedes conozcan área lateral, área total y volumen de estas figuras que hemos visto hasta el momento. Ya después vamos a ver lo de las diagonales. La diagonal en un caso de un rectángulo sería un poco más difícil. Digamos, desde este punto hacia este punto de acá, ¿verdad? Entonces van a dibujar esa diagonal y cómo quedaría esa. Ya no es tan sencillo como en este caso. En este caso es un poco más difícil. Pero lo vamos a ver después. Ahorita lo que me interesa es áreas de estos. Y otra cosa, conversiones. ¿Cómo
convirtamos esto a centímetros cúbicos, por ejemplo. ¿Cómo le hacemos para convertirlo a centímetros cúbicos? Multiplicarlo por 1.000.000. Entonces ustedes dicen, bueno, si metros cúbicos están aquí arriba, entonces vamos a poner metros cúbicos aquí abajo y aquí arriba nos van a quedar centímetros cúbicos, aquí arriba. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué conversión tenemos? 1 metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, si lo multiplicamos, nos va a quedar 50 millones de centímetros cúbicos. Si eliminamos esta con esta de aquí, ¿verdad? Nos queda esto en centímetros cúbicos. Y si queremos convertir esta área a centímetros cuadrados, ¿qué hacemos? Multiplicaríamos Por 10.000. por 10.000, ¿verdad? Entonces, como metros cuadrados está aquí arriba, pondríamos metros cuadrados aquí abajo. Entonces, 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, este con este se van. Por lo tanto, quedaría 45 por 10.000, 450.000 centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Existe alguna duda? No, ingeniero. No, No, ingeniero. ingeniero. Muy bien. Un último ejercicio de hoy. Este de aquí. Calcular el área lateral total y volumen de un cilindro que tiene una altura de 2.5 metros y un radio de 1.50. Bueno, entonces ustedes se ponen a ver el cilindro. Acá está su formulario. Y aquí está el cilindro. Entonces, a esta parte de arriba le van a llamar base superior y a esta base inferior. Entonces, aquí están las áreas laterales y totales. Primero miramos el volumen. ¿Cómo podrían ustedes calcular el volumen de ese cilindro? Yo quisiera que ustedes lo trataran de hacer mentalmente, o sea, en lugar de que les den la fórmula, que ustedes trataran también de encontrar. Unas fórmulas son sencillas de resolver, de hacer. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un cilindro y tienen este de aquí. Y van a colocar este cilindro acá. Vamos a poner así punteada la figura de aquí abajo para que se mire que hay una parte inferior que es un círculo y aquí arriba hay otro círculo. Y ese círculo que tiene un radio. Y podrían dibujar su cilindro así o lo podrían dibujar así que les va a dar exactamente lo mismo siempre y cuando tengan las mismas medidas. ¿Sí? Y entonces ustedes dicen, bueno, si yo quiero calcular el volumen de este cilindro, ¿qué necesitaría hacer? ¿Qué necesitarían? Digamos, este tiene un alto y este sería un largo. Llámenle como quieran. Pero le podríamos cambiar a este largo. En lugar de largo le podríamos poner H de alto porque es el mismo cilindro, solamente que está acostado. Agarren una lata de Coca-Cola, la ponen así, luego la ponen así, sigue siendo la misma lata de Coca-Cola y el volumen va a ser el mismo. Muy bien. O de Pepsi, no quiero yo ponerme a promocionar marcas. Bueno, entonces, de esto, ¿cómo podrían calcular el volumen de este cilindro, patojos? ¿Qué se les ocurre? Calculando primero el área del círculo de arriba y ahí se multiplica por la altura. Muy bien, entonces necesitarían y siempre se van a acordar ustedes, bueno, volumen es igual a ¿qué? Dentro de las fórmulas que nosotros tuvimos, área multiplicado, en este caso por la altura. Área por H. Ese sería el volumen de esta cuestión. Pero ¿qué área, digamos, de acá? Ah, bueno, es como que tomemos este círculo de aquí arriba, como que si lo tomáramos y lo proyectáramos hacia abajo, como que si lo barriéramos y empezara a llenar toda esta figura. Es como que si se empezara a llenar con un montón de circulitos, y más circulitos, y más circulitos, y más circulitos, así, hacia abajo. Entonces es el área del círculo multiplicado por la altura, hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el área del círculo? Pi por el radio al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por la altura. Y ahí está su fórmula de volumen del cilindro. En algún otro caso les podría quedar el volumen es igual a ¿qué? El área de este círculo, pero multiplicado por el largo. Es como que lo están proyectando hacia allá, ¿verdad? Hacia el largo.
de esta forma. Entonces les quedaría que área por el largo, ¿verdad? Y entonces les va a quedar que volumen es igual a, ¿cuál es el área del círculo? Pi por radio al cuadrado multiplicado por el largo. Y aquí está su fórmula de volumen de cilindro. Cualquiera de las dos pueden utilizar, independientemente de cuál sea. Pero el asunto es de que tienen un radio y tienen un alto o un largo. Yo me iría a memorizarme solamente una y depende de los casos la aplico, ¿ya? Ingeniero, más que todo es por nomenclatura, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces ese es el nombre, digamos. O sea, incluso alguien, solo por molestar, ¿verdad? Alguien podría, yo quiero que este sea Mengano al cuadrado multiplicado por Pepito. Y entonces es nomenclatura y ahí está su volumen. Y el asunto es de que, ¿cuánto mide Mengano? Mengano mide a 5 metros, ¿verdad? Bueno, entonces le vamos a poner 5 metros y elevado al cuadrado. ¿Y cuánto mide Pepito? Mide 10 metros. Entonces le ponen 10 metros a Pepito. Entonces eso es pura nomenclatura, es cuestión de nombres, ¿ya? Esto es solamente un chiste, no chiste pues, pero es solamente para decirles, pueden ponerle el nombre que ustedes desean. Pero espero no andar viendo yo en el examen cosas como esta, ¿verdad? O sea, no me malinterpreten el asunto, solamente era para que ustedes vean que es cuestión de ponerle nombres a las cosas dependiendo de cómo se llama, de cómo esté la figura, pero la esencia es la misma, ¿ya? ¿Cómo harían ustedes el área lateral? La tapadera y el fondo, ¿verdad? Y luego, ¿cómo calculan el área de esta parte de aquí? Se los dejo para que ustedes lo piensen y mañana seguimos. Pasen feliz día para todos. Ya saben que a las 5 pueden comenzar a pedirme revisión. Dependiendo de los casos, vamos a ir viendo. Y la revisión la doy individual. Entonces, les voy a avisar en Zoom y les voy a pasar el link en Zoom para que ustedes ingresen. Pero van a entrar a una sala de espera. Me hacen favor de tener paciencia. Voy a ir atendiendo individualmente, así al azar. O sea, puede que alguien haya entrado a las 5 en punto y otras personas hayan entrado después y le toque hasta de último. Lo lamento mucho si es así. No tengo control de quiénes van entrando primero y quiénes van entrando después. Disculpen si no me doy cuenta de eso. Entonces voy a ir atendiendo al azar. Por favor, tengan paciencia y van entrando, esperan a que vaya atendiendo a los demás y después van esperando su turno. ¿Escucharon, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy Sí, bien, ingeniero. entonces los casos que sean, ahí nos vamos de una vez despachando los respectivos casos y que si no me aparece mi nota, ahí me dicen, ahí voy a ver qué fue lo que pasó y me van avisando qué cosa. Entonces, eso, pero en ese espacio, por favor, porque pasa de que ya ayer me empezaron a escribir de que su nota no aparecía, pero ya les dije que no, que hoy atendía eso. Debo seguir calificando y por lo tanto necesito concentrarme en esas cosas. Que pasen feliz tarde y nos vemos mañana en la siguiente clase. Feliz día, ingeniero. Bien, ingeniero. Bien.